Hola, que Dios les bendiga. Feliz, agradecidos del Señor por esta oportunidad que nos concede de poder estar junto a ustedes para compartir la palabra del Señor en este resumen de la escuela bíblica. Por acá, por este canal en el cual nos encontramos cada vez. Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbase. ¿Cómo es que usted está viendo las lecciones, se está gozando y no se suscribe? Suscríbase, hermano. Y otra cosa, denos like, comparta el video, active la campanita, va a obtener notificaciones. Bueno, va a estar totalmente al tanto de todo lo que sucede. En esta ocasión y como siempre, me acompaña mi amigo y mi hermano, Fermín Vázquez. Gloria a Dios. El Señor le bendiga en estas noches. Agradecemos a Dios de manera infinita esta bella oportunidad que nos brinda de poder estar en esta noche delante de ustedes. Como decía mi hermano Lucas Mercedes, para hacer un resumen de esta clase bíblica que vamos a disfrutar en esta noche. Esperemos que nos gocemos y que aprendamos, que la misericordia de Dios abra nuestro entendimiento y podamos sacar el mejor provecho de este material, de esta clase que nos corresponde en esta noche. Muy bien, Fermín, como bien ha apuntado, la lección número 11 de este material, que es buenísimo, de la editora Patmos, el gobierno divino en manos humanas, y ahí el liderazgo del pueblo de Dios en primera y segunda de Samuel, y por eso hoy vamos a seguir en esa tónica con la lección 11. Las consecuencias del pecado de David es el tema para esta lección. Las consecuencias del pecado de David. Entonces, el texto áureo, el texto dorado para esta lección se encuentra en 2 de Samuel 12:10. Dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y la verdad práctica, el pecado es destructivo. Su objetivo es siempre desviar al hombre de la comunión con Dios, llevándolo a un estado de depravación espiritual y moral. Esa es la verdad práctica, y el objetivo general, aclarar que el pecado tiene el objetivo de desviar al hombre de la comunión con Dios y llevarlo a un estado de depravación espiritual y moral, como bien apuntó la verdad práctica. Así es que hay que definir estos objetivos específicos. El primero es definir el pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El segundo objetivo es mostrar la reprensión del profeta Natán al rey David. Y tercero, destacar las consecuencias del pecado de David. Así es que con el primer objetivo a definir, o el primer punto de clase, dejamos al maestro Fermín Vázquez. Amén. Quiero decirle que en esta noche, de verdad, nos gozamos con este tema. Es un tema muy adecuado a los tiempos. Es un tema muy bueno. Entonces, tenemos una introducción a la clase que me gustaría, antes de pasar a los objetivos del punto número 1, me gustaría darle una pincelada a esta introducción. Sí. Dice:
El asunto de esta lección mostrará el alto precio de David. Mostrará el alto precio que David pagó y la consecuencia que sufrió por causa de los pecados cometidos. La historia de David nos enseña no juzgar con pecado. No podemos arriesgar o desafiar el pecado, pues él es destructivo y sus resultados son trágicos. Por eso, lo más importante es vivir en santidad y confiar en el sacrificio perfecto de Cristo, recordando perfectamente que Dios no tolera el pecado de ninguna persona. Maestro, y si ya yo soy un hombre experimentado en la fe, ya tengo, qué sé yo, 30, 40, 50 años, ya yo he pasado muchas cosas. ¿Qué usted cree, maestro? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que también eso sigue así, de que aplicando igual? Claro, mi hermano, porque es que en esto uno no termina de graduarse. Entonces, el enemigo no le importa los años que tú tengas en el evangelio, ni el rango que tú tengas. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser obispo, tú puedes ser profeta, tú puedes ser el rango que tú puedas alcanzar. Al enemigo no le importa eso. Y eso lo podemos ver. Yo hablaba con alguien el día pasado y yo le decía que así como los ejércitos humanos están preparados y están formados, así el enemigo tiene su estrategia formada. Porque no, el apóstol Pablo, maestro, lo detalla así, que es un ejército organizado. Entonces, dependiendo del rango que tú tengas, él nomás nos recluta. Y eso él te lo va mandando según el rango. Según el rango. Muy bien. Y eso lo podemos ver en el libro de Judas. En el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ustedes saben que Moisés fue el gran legislador de Israel, el gran profeta, que dice, de hecho dice la Biblia en Deuteronomio, me parece que 34:10, que nunca más se levantó profeta en Israel con quien Jehová hablara cara a cara. O sea, Moisés no era un muchacho. Exactamente, a quien se le dio las leyes de manera directa. Entonces, el enemigo no mandó de que no, el enemigo fue él mismo a contender por el cuerpo de Moisés. Entonces, eso nos deja entender, nos deja entrevisto que él, dependiendo del rango que tú tengas, así son los dardos que él te manda. Entonces, como usted decía, no importa el tiempo que tú tengas. Tú puedes tener el tiempo que tú quieras y él, si algo bueno él tiene es que eres paciente, que él no se desespera y que él siempre está ahí. Sabe esperar. Él no se olvida de ti. Él siempre está ahí. Bendito sea Dios. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de textos bíblicos en el Antiguo Testamento que nos definen el pecado. En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, hay muchos versículos. Aquí en el punto 1 podemos ver muchos versículos y formas que nos definen el pecado. Pero, al fin y al cabo, cerrando el círculo, el pecado no es más que fallarle a Dios. Estar en contra de la voluntad de Dios. Más de lo que destaca el griego, es decir, porque usted sabe, maestro, que en el griego, pecar es fallar el blanco. Amén. Pero, ¿cuál es el blanco verdadero? El blanco verdadero entonces se constituye en la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso hago el cierre. O el serle fiel a Dios. El serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay una serie de versículos. Dice que errar a Dios, que fallarle a Dios, unas cuantas cosas. Al igual que en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma que predominaba era el griego. Entonces, el griego no tiene como una definición que apunta directamente. Por eso hago este
Lo trae como una aclaración. Amén. Y digo que el objetivo del pecado es fallarle a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. No importa cómo se llame, pecado es pecado. Y aunque hoy en día mucha gente quiere acomodar el pecado, y de hecho la Biblia, me parece que el apóstol Juan dice que hay pecados que no son pecados de muerte. O sea, maestro, ¿hay rango de pecado? ¿O hay un pecado que es peor que otro? ¿O cómo es? No. El pecado es pecado todo. Entonces, el apóstol Juan dice que hay pecados que no son pecados de muerte. ¿Por qué? Yo diría, le podría poner este ejemplo. Miren, muchas personas dicen que Abraham, cuando dijo que Sara era su hermana, Abraham mintió. Para mí él no mintió, porque Sara era su media hermana. Exactamente. O sea, sí, así es. Era su esposa. Él no dijo que era su esposa, pero en ningún momento él no habló mentira. O sea, él dijo, es mi hermana. Así es. Entonces, ¿qué podríamos decir? Mucha gente dice, bueno, Abraham pecó. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, Dios no se lo tomó como pecado, porque en realidad él estaba diciendo la verdad. Así es. Entonces, cuando el apóstol Juan nos revela y nos dice que hay pecados que no son pecados de muerte, ¿por qué? Porque hay cosas, usted más que nadie sabe, que Dios no juzga a nadie en inocencia. Jamás. Entonces, a veces los seres humanos cometemos errores inocentemente y no deja de ser pecado. Ahora, Dios, tampoco nosotros podemos dejarlo así. O sea, yo fallé con algo que no sabía, que no estaba claro, pero una vez me doy cuenta, tengo que enmendar eso. Correctamente. Y le perdono a Dios, y Dios, que conoce mi corazón, sabe que yo no lo hice con esa intención. O sea, pequé, claro, pequé, pero no lo hice premeditadamente. ¿Entiendes? Podríamos usar una palabra que usan los abogados en los tribunales. Los abogados usan una palabra, dicen que cuando una persona comete un hecho, dice, lo cometió con alevosía. Sí, premeditación y alevosía. Entonces, eso es cuando usted, vamos a un ejemplo, usted discute con una persona, y usted afila un cuchillo, afila un machete, usted anda armado, o sea, usted tiene pensado hacerle algo a esa persona. Correcto. No es igual que discutimos y te tiré una pedra, una riña te tiré una pedra y sí, te, ¿me entiendes? Así es. Entonces, por eso los abogados usan esta palabra. Entonces, podríamos usar esta palabra cuando nosotros premeditamos, pensamos y sabemos que lo que vamos a cometer no está bien delante de Dios. Sería un problema. Así es. Así mismo es. Entonces, encerramos una serie de versículos en este punto, que estaría de más. Exacto, darlo todo. O sea, que ponerlos a leerlo. Por eso quise, de manera rápida, decir que pecar no es más que fallarle a Dios, que ir en contra de la voluntad de Dios. Así es. Entonces, creo que con esto el punto 1 queda resumido. Muy bien, maestro. Entonces, en el punto 2 hay 3 aspectos que hay que ver. Lo primero es que aquí vamos a ver el objetivo número 2 y hay que notar la reprensión del profeta Natán al rey David. El primer punto es una conciencia muerta. Una conciencia muerta. Todo indica, maestro, que David no tenía planeado, no tenía pensado confesar su pecado. Y yo pienso que este es uno de los errores más graves en el que puede incurrir un ser humano, en mantener para sí, en su interior y en su conciencia, un pecado tapado, oculto, Sí. sin confesar. Eso es así. Mire, eso es una agonía. Eso es terrible.
eso es una agonía. Y no es solamente el hecho de usted hincarse y decirle a Dios, que es principalmente a quien hay que confesarle los pecados. Pero David había hecho cilicio y había hecho ayunos, y el niño murió y él se levantó. Estoy segurísimo que Dios perdonó a David. Estoy segurísimo que Dios tuvo misericordia de David. Pero había algo más, ¿verdad, maestro? Antes de eso, maestro, que debemos resaltar que apuntar a esto que usted acaba de decir. David ayunó, David hizo cilicio, pero David ni ayunó ni hizo cilicio por el pecado que él había cometido, sino por la vida del niño. Correctamente, pero la vida del niño era el resultado del propio pecado. Amén. Entonces, y conociendo el corazón de David, David sabía que había fallado. Y es probable que tú sepas que ha fallado, pero eso no es lo suficiente. Así es. Entonces, resaltar que una vez, mientras el niño estaba enfermo, él ayunaba, él hacía cilicio. Sí. Una vez el niño falleció, él se levanta y come pan, y, o sea... Sí, porque ya no había nada que hacer, obviamente. Él sigue una vida normal. Claro. Pero que entonces, la consecuencia del pecado se había visto, pero tu pecado no había salido a reducir. Así es. El pecado estaba como tapado. Este hombre tenía una conciencia ahí. Y mire, un hombre conforme al corazón de Dios, pero una persona que tenía ya entonces un tema de conciencia. Ay, hermanos queridos, hay amigos que van a ver este video en algún momento en su vida, dentro del tiempo que sea. Tengamos cuidado en nosotros tapar o pretender tapar el pecado, porque el pecado es fallarle a Dios, y Dios no puede ser burlado. Amén. Y lo vamos a ver más para adelante. Salir a relucir también en esto. Mire, David, o mejor dicho, tenemos que relucir que las personas, cuando caemos en un descuido espiritual, sí, es un gran problema. Sí. Porque esto apunta a que parece que David estaba en un descuido espiritual. Sí, de hecho, peca por estar fuera de lugar. Fuera de lugar. Entonces, también tenemos que ver, David era un gran hombre de Dios. Sí. La Biblia lo resalta con un corazón conforme al corazón de Dios. Así es. Pero ¿qué pasa? Una vez David comete este pecado y el niño muere, o antes del niño morir, sí, David trata de enmendar el pecado sin hablar con Dios. O sea, él trata de resolver esto humanamente. Sí. Entonces, bueno, desde el primer momento. Esto nos deja entender que había un descuido espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, habiendo leído la historia de David y conociendo quién era David, si David hubiese estado en un momento de altura espiritual, David, el cilicio y el ayuno que hace, no lo hace por la vida del niño, sino lo hace buscando el perdón de Dios. Así es, así es. Entonces, esto estaba ahí como medio durmiendo, como en una especie de letargo, pero Dios es Dios. Así es. Y yo considero que Natán, el profeta, que va y le hace el relato más icónico, tal vez, como anécdota para buscar la confesión de David. Y ese relato de Natán con la oveja es un relato, hermanos, que choca en el corazón de cualquier ser humano. Muy fuerte. Entonces, yo pienso que él retrata de cuerpo entero, como dicen los americanos, the whole picture, la fotografía completa de lo que había hecho David. David había abusado. David había masacrado no solamente la familia de Urías,
No solamente la familia de Uriel lo vamos a ver más para adelante. Pueblo completo. Óigame, metió al pueblo en una situación complicada. Lo que sucedió en la batalla, lo que sucedieron en la guerra, la propia situación de la viuda de Urías. Óigame, la propia situación del niño que nace. Cuántas cosas que no quiero adelantarme al punto 3. Salir a relucir ahí, maestro. Sí. Que no era fácil para Natán. No. Esta situación. Natán se estaba jugando su vida. Y claro además, que sí. Lo primero es que tendríamos que decir que al igual que el profeta Isaías con Usía, sí. Natán era un profeta del reino. Sí, de la corte. Profeta de la corte. De la corte. Entonces, parecía que tenía una buena relación con David. No era fácil. Además de él tener una buena relación con David, sabiendo quién eras David, enfrentar a David no era fácil. No, porque no era con cualquier persona. Entonces, de hecho, David era el ungido de Jehová, porque no nos perdamos del tema. Así es. O sea, no podemos darle vuelta al tema de manera que pongamos a David como una persona insensible o que no amaba a Dios. Amaba a Dios, y esto es lo que nos muestra a nosotros, maestro, es que cualquiera puede fallar. Así es. Ahora, ¿cuál es la actitud que tomamos en el momento en que nosotros le fallamos a Dios? Así es. Entonces, bueno, David reacciona como el hombre de Dios debe reaccionar. Es triste cuando tú sabes que cometiste el pecado, se te llama la atención. Cuando se te llaman a la atención, maestro, se te está dando la oportunidad delante de Dios de confesar tu pecado. Y tú sabes qué pasa, te niegas. Y si te niegas, siendo verdad, porque obviamente debe de ser verdad. Claro. ¿Verdad? Entonces, si te niegas en ese contexto, está cavando tu tumba. Así es. Porque cuando se te llama a capítulo, cuando Dios revela, cuando Dios usa para señalarte el pecado, es el momento para nosotros confesarlo. Así es. No debe llegar ahí, debe de haber un encuentro con Dios en el cual tú de manera voluntaria, el Espíritu Santo te lleve. Pero bueno, entonces, para entrar al punto 3, David, ¿qué hizo? Reconoció. David reconoció, maestro, su pecado como todo buen hombre de Dios. Pero esto, maestro, según el punto 3, en el que vamos a entrar a continuación, maestro, esto no fue óbice para que esto tuviera una consecuencia, maestro. Claro, porque que el pecado, o sea, tú eres perdonado. Si tú te arrepientes, tú eres perdonado, pero la consecuencia tú, o sea, si tú sales con una mujer y tú tuviste relaciones con ella y la mujer quedó embarazada, el niño está ahí. Ese muchacho está ahí. Dios te perdona. Dios te perdona. Tu esposa te puede perdonar. Tu esposa te puede perdonar. Pero no diga ahora que cuando la otra mujer te llama para que le dé lo del niño, eso es el diablo. No, son las consecuencias. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, podríamos salir a relucir también. Podríamos pensar en el momento cuando Eliseo se encuentra con Amán, con Naamán. Sí. Naamán. Sí, el de las lepras. Ajá. Sí. Que Giesi hace un trueque. Sí. Entonces, cuando Eliseo lo enfrenta, Giesi se niega. Sí. No. Dice, no, tu siervo no ha salido de aquí. Pero fuiste a alcanzar al hombre, varón. Entonces, Eliseo le dice, ¿no estaba ahí mi espíritu cuando hiciste esto, tal y cual cosa? Entonces, quiero traer esto a colación, maestro. ¿Por qué? Porque David, una vez, Natán le relata el hecho de su pecado. David no cae de una vez, pero cuando Natán le dice, pero ese hombre eres tú. Sí, porque David estaba afilando. David cae. Claro, y dice, sí, soy yo. Cae de una vez de rodillas, dice, me parece verlo pidiéndole misericordia a Dios. Me parece bien, o sea,
sacar a relucir esto, porque una vez Natán enfrenta a David, David asume su responsabilidad. Su pecado, claro, claro. Pero entonces esto trajo como consecuencia, maestro, las consecuencias. Sí. Porque Natán le dijo algo fuerte. Le dijo Que la está espada que está en el texto que ahora, está en el texto áureo, maestro, que la espada jamás se apartaría de él. se apartaría de su casa, maestro. Así es. ¿Qué sentencia? ¿Qué sentencia? Y ahí Y lo fuerte es que fue así. no, fue así. Y fue una serie de sucesos que podemos narrar, maestro. Así es. Muere el niño. Por ahí comienza. Por ahí comienza. Él estaba orando, ¿por qué? Por la vida del niño. Por la vida del hijo. Sí. ¿Y qué pasó? El niño murió. El niño murió. ¿Y qué pasó luego con Amnón? Amnón violó a su hermano. Usted se imagina, varón, porque nosotros lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Nosotros lo leemos y eso pasó ¿cuántos años antes de que viniera Cristo? ¿Cuánto? 1100 años antes. Por ahí. ¿Cuántos años antes de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros vemos esto como una historia lejana de alrededor de 3500 años atrás. Pero el amor de los padres por los hijos siempre ha sido igual. Ha sido igual, maestro. Y mire, eso es un Mire, tema. maestro, y lo fuerte de eso es tendríamos que usar la palabra que usamos ahorita, con la alevosía que él lo hizo. O sea, con la trama. Sí, con la trama. Porque que su hermano ¿entiende? viola a su hermana. ¿Entiende? O sea, podríamos decir con el consentimiento de él. Sí. Porque él es que manda a su hermana a cuidar a su hermano que se le hace Sí, enfermo. Sí, exactamente. Entonces, su hermano la viola y después que la viola entonces la abandonan. Sí, O sea, la tira para afuera. Exactamente. Con la misma pasión que la quería, después La desprecia. la repudia. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que su otro hermano tiene que matarlo a él. ¿Y quién era ese? Ese era el heredero directo. El heredero directo del reino. ¿Te das cuenta? O sea, maestro, también salir tendríamos Recalcar, que sí. resaltar que las tres personas que se vieron envueltas en este hecho Ajá. eran las tres personas, o sea, que de fallar uno, que de haber Sí. A la falta de uno relevaba el otro. revelaba el otro. Entonces, Sí. esas eran las tres personas que uno detrás del otro le tocaba el reino. Increíble, increíble. Entonces, viene tiene que irse el muchacho. Así es. Y durar por allá tanto tiempo. Y entonces cuando viene comienza una trama contra su padre. ¿Qué situación? Una trama a la puerta De la entrada de la de la ciudad. entrada de la ciudad, a indisponer a su padre, al pueblo contra su padre. Así es. ¿Qué situación? No, maestro, y también recargar lo que usted decía ahorita, el amor de los padres, el amor de los padres hacia los hijos. Y por David tenía una debilidad Una grande debilidad. por Absalón. Por eso usted ve que David, todo el tiempo que él estuvo por allá, donde sus familiares maternos, David estuvo esperando que su hijo viniera, mandándolo a buscar. Pero la consecuencia del pecado, mire, como cuando él lo manda a buscar, ¿cómo él viene? ¿Qué él hace al momento de llegar al pueblo? Exactamente. ¿Cómo entra? ¿Cómo es su entrada? Así es. ¿Cómo era su escolta? Así es. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo tramó? Y luego hay un hecho que la clase no lo retracta, pero David tuvo que, en un momento, bueno, que está para la próxima lección, todo lo que sucedió ahí con Absalón. Y esto nos dice algo, maestro, tal vez a manera de conclusión. Esto nos dice algo, y es que no podemos descuidar nuestro hogar. Así es. El hombre de Dios que Dios está usando en los altares, el hombre de Dios que Dios está usando con el micrófono, el hombre de Dios que Dios está usando en el canto, en la enseñanza,
el hombre que está en el servicio, en la iglesia. ¿Ya? No, que yo me voy para la iglesia, que el servicio, que tengo que hacer todo, eso es lo número uno. Pero tu familia no puede ser descuidada. Tus hijos deben ser cuidados. Así es, maestro. Tú tienes que dar cuenta por eso. Así es. Y yo creo que David falló en grande en su casa. Entonces, maestro, David falló en grande. Así es. Entonces usted sabe, maestro, en qué esto me hace reflexionar. Que cuando usted está en un ministerio, está en cualquier cosa que usted pueda estar haciendo en la iglesia, además de usted orar para que eso salga bien, orar por tu familia. Amén. O sea, que esa oración vaya en conjunto de que Dios te ilumine para tú guiar tu familia. Porque además de que soy el evangelista del momento que Dios me está usando, orar para que Dios salve las almas y para que Dios me use en el momento de predicar el mensaje, pero también orar por mi familia para que Dios me guíe a cómo yo poder, ¿cómo le explico? Guiar mi casa. Guiar mi casa. Maestro, y viendo todo esto, de este tema que hemos analizado, que hemos resumido, ¿cómo usted hace un resumen corto de todo esto, de todo lo que vimos hoy? Bueno, maestro, podríamos decir, maestro, que tendríamos que estar apercibidos, como le dije al principio, de no caer en un descuido espiritual. Primero, tratar de mantenernos en sintonía con Dios, porque siempre el desánimo va a llegar, siempre van a llegar cosas en la cual tú te envuelves y hasta puedes descuidar un poco la oración, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros logramos tener una buena relación con el Espíritu Santo nos hace reflexionar, porque hoy tú te puedes acostar sin orar, pero mañana el Espíritu Santo te va a decir, van 2 días, van 3 días, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos que tratar de cultivar, usted sabe que yo siempre recargo esto en la escuela dominical, tratar de cultivar una buena relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces, el descuido espiritual, ¿por qué? Porque cuando tú estás en un descuido espiritual, tú te acomodas. Y cuando tú te acomodas, miren, le voy a usar una expresión. Es una expresión vieja, pero que la usaban muchas las personas anteriores a nosotros. Decían que no te agarren asando batata. ¿Por qué? Porque cuando la persona, usted sabe que antes lo que se usaba era el fogón, ¿me entiende? El fogón en el suelo. Y cuando usted estaba asando batata, usted se sentaba tranquilo a cuidar su batata para que no se le quemara. Usted se descuidaba del mundo. Entonces, cuando usted lo agarran asando batata, usted está indefenso. Entonces, cuando el descuido espiritual no agarra, podríamos usar esa palabra, asando batata, hay un gran problema. ¿Por qué? Porque es que el enemigo, como le dije al principio, el enemigo no duerme, el enemigo no se olvida de nosotros, él siempre está latente. Entonces, él aprovecha ese momento, y cuando tú estás descuidado, es cuando te dan duro. Así es. Si podríamos ver, vamos a un ejemplo, en el béisbol, usted sabe que hay peloteros, en la cuestión del béisbol es algo de trabajo, de trabajo continuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un bateador estudia al pitcher que se va a enfrentar, sabe la cantidad de picheo que tiene y más o menos cómo lo usa. Por eso usted ve que él se sienta a esperarle un lanzamiento. Porque si el pitcher tiene 5 lanzamientos, él sabe, vamos a ejemplo, en qué secuencia más o menos tiende a tirarlo. Y él se sienta a esperarle ese lanzamiento. Y él se le acomoda y le da cómodo. Eso hace el enemigo con nosotros. Cuando nosotros tenemos un descuido espiritual, el enemigo nos agarra y nos da durísimo. Amén, amén. Gloria a Dios, así es. Para el pecado no hay tiempo, para el pecado
no hay una temporada. Las puertas del pecado siempre van a estar ahí tocando. Es nuestra responsabilidad, como bien dice el maestro Fermín, de tener una buena relación con Dios, afianzado y acompañado del Espíritu Santo. Despídase, maestro Fermín. Amén. Que Dios le bendiga. Para su amigo y hermano Fermín Vázquez Rodríguez, ha sido más que un placer compartir este momento con ustedes, mis hermanos. Espero que le sirva de algo y que hayamos aprendido. No solo puedo decir que hayan aprendido, sino que hayamos aprendido lo que este material nos quiere dejar dicho en esta noche. Así es, ya usted sabe, usted que está ahí, dele a la campanita, suscríbase al canal Pastor Gustavo Casado Tabernáculo, haga clic, compártalo con todo el mundo y también denos, mire, un like. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Lucas Mercedes, un placer. Nos vemos en la próxima.